Bueno, no se vayan. Los invito ahora a una conversación que tiene muchísimo que ver con este cambio de era. Ser mujer en otro tiempo, ser niña en otro tiempo, significaba también vivir rodeado de tabúes respecto de un montón de temas, pero especialmente en aquellos temas que tenían que ver con el ciclo menstrual. Se desarrolló hace unos días nada más el Día de la Higiene Menstrual y a propósito del Día de la Higiene Menstrual, un estudio en el que se concluye que 6 de cada 10 mujeres habrían querido recibir más información sobre su ciclo menstrual en la infancia y que solo 1 de cada 5 se sintió preparada para su primera menstruación. De eso estamos hablando, por eso ya la tenemos en pantalla. Te saludo, Mariana Kers, sos psicóloga y sexóloga, persona Hola, indicada para hablar de este tema. ¿Cómo estás? Buenas tardes. gracias, gracias. Sí, es correcto lo que estás contando y es interesante el resultado de estos estudios y está buenísimo que lo podamos visibilizar, sobre todo por esto, porque si pensamos en 6 de cada 10 de nosotras no recibimos la información que hubiésemos querido recibir, estamos hablando de un porcentaje muy alto de niñas que llegaron a su primera menstruación sin Sin saber saber, y sin entender nada de lo que claro. nos pasaba. Claro, sí, 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 sí. Es llegar a un cambio muy fuerte en la vida sin ningún tipo de preparación, ¿no? Y el tabú también, el tabú de desde las familias, de esto no se habla, o estas palabras que a veces le ponían antes a la menstruación, ahora ya se ve menos, pero quizás esto de Andrés o la marea roja, la tía colorada, me vino, Todo la aquello que red. se menciona sin usar la palabra adecuado ya estamos arrancando mal, ¿no? Es como una forma de tapar un pedacito del sol con la mano. Sí, absolutamente de acuerdo con vos y creo que en esto tiene que ver mucho la educación y cuando hablamos de educación también, bueno, repensar un poco de dónde venimos, ¿no? En estos modelos educativos desde el silencio y en esto de, como tal cual decías vos, si no le ponemos las palabras correctas, probablemente vamos a tener mucha más dificultad después para poder conectar no solo con la menstruación en sí, sino con nuestro cuerpo, con La entender nuestro menstruación es un poco el inicio de una vida, de un proceso de maduración sexualizado y de maduración en el que van a pasar muchas cosas, desde la maternidad hasta el placer. Sí, y por supuesto cuestiones de salud, todo aquello que está vinculado con lo clínico, con lo propiamente clínico, ¿no? Si no podemos darnos herramientas, las mujeres y la sociedad en general, a las chicas que van entrando a este proceso, bueno, estamos entrando mal a un camino donde pasan cosas muy importantes. Absolutamente, y esto de desmitificar me parece clave, esta campaña que en este momento tiene nosotras y que es quien nos pone en acción también para poder pensar un poco en, bueno, desde qué lugar vamos a estar los próximos 40 años de nuestras vidas, porque vos pensás que la primera menstruación llega, o la menarca llega alrededor de los 10 y los 15 años, aprox, es la entrada a la vida ya menstruante, cíclica, hasta los 50 años en promedio que llegamos a la menopausia, si vamos a estar un promedio de 40 años menstruando y sin haber entendido el por qué, el Sí, es para qué. absolutamente imprescindible. Te escuchaba y pensaba, bueno, es cierto, entré a esa edad de muy chiquitita, a los 10 años, y toda una vida. Afortunadamente yo conté con información, pero alrededor había muchísimo tabú, ¿no? Y es parte de esta forma de machismo en la que a la mujer se la culpa por aquello que es absolutamente natural. Se la culpa, se la burla, se la humilla. Digo, también hay toda una cuestión también de peyorativa en relación a la menstruación. De hecho, fíjate, Estás pensemos, por con los ejemplo, en las días. y claro, los días, estás de mal humor, te vino, entonces no querés hablar con... No, digo, hay como toda una cosa de humillación en relación a la menstruación. Y también pensaba desde que sos chiquita, cuando yo particularmente fui a una escuela católica, nosotras no tuvimos mucha información, la realidad es esta, o sea, esa fue nuestra educación, pero sí sé que en otros colegios, por ejemplo, había algunas charlas donde separaban varones y nenas, ¿no? Entonces a las nenas les daban la información de las toallas menstruales y a los varones les daban la información sobre uso de preservativo. Todo esto llegando a cuarto, quinto año de la secundaria. No estoy diciendo al inicio Claro. de la vida menstruante, ¿no? De la primera menstruación. Digo, cuando ya no es necesaria tanta información porque ya está, ya es un proceso que vivimos, pero
Digo, ya el hecho de separar varones y mujeres me parece hasta triste cuando lo pones a pensar, porque tiene que ver con esto, con esta deuda de información que también los varones tienen. De hecho, podemos hacer una prueba casera y pueden probar en casa con las toallas menstruales, darle una toalla a un varón y probar una vedetina y que pongan una toalla en una vedetina y al día de hoy seguimos estando en el mismo lugar. No saben, no Ahora, pueden, se Mariana, ríen. pensando en el futuro, en cómo de ahora para adelante le damos otro rumbo, ¿por dónde empezamos a saldar esa deuda de información? Es interesante tu pregunta. Creo que hay varias formas. La primera es desde casa, entendiendo y aceptando que nosotros quizás no sabemos demasiado y que no somos una generación que haya recibido la información correcta. Por eso nuestra función como educadores o como papás, como mamás, es informarnos, buscar esa información y transmitirla de manera acertada. Por otro lado, nosotras tiene un programa que se llama Programa Colegios. Pueden entrar al Instagram de Nosotras Argentina y ahí mismo pueden pedir que nosotras lleve a dar una charla respecto a menstruación, que me parece clave y fundamental. Y por otro lado, también las redes sociales. Hoy la misma página de nosotras tiene muchas notas, tiene reels, tiene información, contenido de calidad, contenido valioso que ayuda y empuja justamente a esto, a que estos resultados de esta encuesta, como la que vos nos leías al inicio, se hagan realidad y se materialicen también en información que sea fácil de acceder, que sea rápida de entender y que la podamos transmitir después a nuestros hijos e hijas. Está muy bueno esto que decís porque en las redes sociales y en los medios de comunicación, en especial aquellos que no tienen un editor responsable, te vas a encontrar con la información, pero está bueno ir a los lugares donde la información está curada por un profesional. Y en tu caso, que sos sexóloga y psicóloga, te pregunto si te encontrás con familias que llegan en busca de facilitar la información que necesitan sus hijas y sus hijos y que quizás bueno, cuando uno no está capacitado o encuentra que no fluye, lo mejor que puede hacer es recurrir a un profesional, ¿no? Son temas que pueden generar algún tipo de pudor. Y en otro tiempo no era frecuente que los padres nos llevaran a hablar con un profesional. Pero quizás hoy sí ya te encontrás con familias que le empiezan a facilitar a sus chicos y chicas una primera entrevista con un profesional en el que puedan conversar de estos temas sin ningún tipo de pudor y con la información adecuada. Sí, y es maravilloso esto también, ¿no? Digo, un poco el trabajo desde las redes sociales y no digo trabajo de manera peyorativa, sino que al contrario, porque me parece que es muy valioso lo que hacemos a nivel profesional y es información que en un mundo donde hay demasiada información y hay una cantidad excesiva de información y de datos, nunca sabes en quién confiar y qué información es la valiosa y qué información es la certera y cuál no. Yo creo que todo esto que estamos haciendo junto con nosotras es lo que viene a ayudar y empujar ese conocimiento y a demostrar que hay muchas formas de comunicar y no necesariamente tiene que ser de una manera vulgar o de una manera ordinaria para poder hablar de menstruación o de sexualidad en la mujer. Y te quiero contar algo que viene muy al caso de lo que vos estás diciendo. Yo tengo una nena de 10 años, es chiquita, pero como empieza con algunas curiosidades respecto a la menstruación, la acompañé a una ginecóloga, yo soy sexóloga, pero siempre es mejor, ¿no? Aún Claro. siendo profesional, siempre es mejor derivar y acompañar y que ella sepa también que sea responsable de su salud reproductiva y sexual. Entonces la acompañé a una consulta de ginecología para que ella entendiese más respecto a la menstruación. Salió contenta, pero cuando llegamos al auto se puso a llorar desconsolada, porque ella había entendido y todo el tiempo sostuvo esta hipótesis en su mente de que la menstruación le iba a doler mucho porque ella la sentía como una canilla abierta, como una cuestión que Como una venía, llegaba hemorragia. una hemorragia, pero claro, en la mente de una niña es una hemorragia tremenda, eterna, ¿no? De una catarata. Por eso sí me parece clave que podamos acompañar a nuestros hijos e hijas en las dudas que tengan, hacer la derivación pertinente y acompañar en esas consultas a profesionales, pero estar también a disposición. Y estar a disposición significa ponerle el cuerpo a esas Sí. angustias, ponerle el cuerpo a esas Sí, y preguntas. al mismo Porque a tiempo veces, pensaba en encontrar espacios de intimidad, porque yo soy mamá de varones, más o menos como tu hija, uno de 11, otro de 13, y hay temas que yo deseo abordar, pero noto que ellos quizás no quieren abordar conmigo, ¿no? Encontrar que esto son temas que tienen una dosis de intimidad y que si no los podés hablar en casa, está muy bien que vayan a ser hablados en un lugar donde se sientan a resguardo de su privacidad, pero con la información adecuada, ¿no? coincido absolutamente, ¿no? Y estar pendientes, saber, estar atentas, digo.
es parte del ser mamá, es Sí, parte del maternar o del paternar, pero creo que también nosotras que no recibimos esta información y no tenemos esta educación y no tenemos a veces los recursos para poder bien. brindar información certera a nuestros hijos e hijas, tenemos que aprender también a delegar esto y es una herida narcisista también, digamos todo, ¿no? Es como, ay, yo le quiero enseñar esto, yo quiero que sepa de mí, pero la realidad es que a veces no lo sabemos y está Nada bien mejor no cuando saber. uno no sabe algo, poder admitirlo y buscar. Hay un dicho entre periodistas: lo importante cuando vas a hablar de un tema es saber algo. El resto es tener el teléfono de la persona que sabe un montón, que es Claro. que en este caso fuiste vos. Qué bueno que pudimos hablar del Día de la Higiene Menstrual, nosotras justamente encontrarnos acá para ir empezando a poner blanco sobre negro. Seguro el año que viene nos vamos a volver a encontrar y ojalá que los números sean un poquito más favorables. ¿Te parece, Mariana? Mil veces más y siempre encantada de poder comunicarnos y seguir explicando un poco esto y sacarnos la vergüenza de hablar de sexualidad y Total, sobre todo hablar de menstruación sin tabúes. exactamente. Muchísimas gracias, te mando un saludo enorme. Otra, chao Alejandra, hasta luego. Gracias. Era la licenciada Mariana Marqués hablando de este tema, ¿no? Tan importante, el Día de la Higiene Menstrual.